Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, recuerden, estamos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículo 23 al 25, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Y fue esto, perdón, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, vemos aquí en esta palabra un cumplimiento de la escritura, ¿verdad? Ya de antemano el Señor había dicho que iba a suceder esto, ¿no? Que iban a repartir la ropa de Jesús sobre sus vestidos lo repartirían, y sobre su ropa, sobre su túnica, ¿verdad? Echaron suertes, dice allí la palabra. Y todo cuanto Dios había hablado ya en el Antiguo Testamento que ocurriría con Jesucristo, así mismo vemos el cumplimiento. No hubo nada de lo que Jesús hiciera o sucediera que ya no hubiera estado escrito de antemano, ¿verdad? Y esto es muy lindo saber que cuando Dios dice algo, amados hermanos, cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una profecía, eso se va a cumplir sí o sí en el tiempo de Dios. ¿Cuándo es ese tiempo? Pues en el momento en que ocurren las cosas, ¿verdad? Aquí vemos que llegó el momento del cumplimiento de esa palabra. Quizás nadie se hubiera imaginado, ¿no? ¿Por qué iban a tomar sus vestiduras? Pero se ve que los soldados tenían por costumbre tomar las vestiduras de las personas que eran crucificadas. Entonces ellos se las repartían entre ellos como un trofeo, como yo qué sé, como si fuera un botín, ¿no? Entonces, efectivamente el Señor tenía sus vestiduras que seguramente eran vestiduras que eran buenas, que estaban bien hechecitas, porque recordemos que Jesús tenía mucha gente que estaba allí, que le servía aún con sus bienes, ¿verdad? Entonces yo creo que a lo mejor no serían unas vestiduras reales como tal, pero sí tendrían que ser buenas al punto de que estos soldados quisieron quedárselas, ¿no? Entonces allí dice la palabra que se cumplió lo que estaba escrito. Bendito sea el Señor. También vemos aquí en el versículo 25 que estaban allí junto a la cruz Jesús, María, Jesús, la madre, ¿verdad? Estaba la tía, o sea, una hermana de María, y también estaba María Magdalena, 3 mujeres valientes que estaban allí. Y es de resaltar, amados hermanos, que en medio de aquella situación donde todos los discípulos, excepto Juan, por temor estaban escondidos, allí estaban esas mujeres, allí estaba esa madre. Quizás como toda madre entendemos que había un gran dolor en su corazón como madre, pero también estaba allí como seguidora de Jesús, porque Jesús estaba muriendo también por ella, por María. También estaba entregando allí Jesús la vida en esa cruz. Así que allí estaban esas mujeres llorando, tristes, ¿verdad? Porque aunque Jesús les había hablado de la resurrección, pero ellos, recuerden que hasta que Jesús no resucitó, ellos no entendieron realmente las palabras de Jesús. Así que ellas estaban viviendo aquello, qué triste, después de haber andado con Él, haberle visto haciendo tantos milagros, caminando por allí por las calles de Judea, de Galilea, ahora verlo allí en esa condición, hermanos, como estaba, que su cuerpo, dice allí, Isaías dice que no había parecer ni hermosura en él, nada, amados hermanos, ver allí a su Salvador, ver allí a tu Maestro colgado en una cruz como si fuera un delincuente, tenía que ser algo muy duro y muy triste para estas personas, para estas mujeres, para esa madre, para esa tía, para María Magdalena, que era una de sus discípulas. Una mujer que fue allí desde que el Señor echó 7 demonios de ella y comenzó ya a seguir a Jesús. Fue una mujer que estuvo siempre allí siguiendo al Maestro, aunque no se contó entre los 12 discípulos, pero era una discípula del Señor. Y vemos allí la valentía de estas 3 mujeres allí a los pies de la cruz.
De verdad que es algo que nos llama la atención, ¿verdad? Para nosotras y nosotras, por lo menos las mujeres, ¿no? Sabemos que Jesús le vino a dar un lugar a la mujer muy importante, y esto muestra, ¿verdad?, la gratitud de esas mujeres también, que estuvieron allí hasta el último momento, estuvieron allí siguiendo a Jesús. Especialmente podríamos decirme María Magdalena, esta mujer que ahí hasta el último momento estaba siguiendo a su maestro, agradecida de lo que el Señor había hecho con ella. Nosotros también debemos ser siempre agradecidos, amados hermanos, por todo lo que Jesús ha hecho en nosotros, ¿verdad? Hasta el último momento y hasta las últimas consecuencias, nosotros debemos estar allí siguiendo al maestro, a los pies de Jesús. Ellas pues corrían quizás el mismo peligro que podían correr los discípulos, no lo sabemos, porque ellas también andaban con Jesús, pero ellas se atrevieron a estar allí. Una madre, hermano, nunca deja a sus hijos, aún en el momento más difícil, es cuando esa madre quiere estar allí con su hijo, ¿verdad? Y allí estaba María, y Jesús agradeció ese gesto, porque luego vemos lo que Jesús, el gesto que él tiene con María, ¿no? Al verla allí llorando, porque esas mujeres seguro estaban llorando, esas mujeres estaban allí tristes, esas mujeres estaban pasando un momento muy duro al ver allí al Señor colgado en esa cruz, hermano. No podemos ni imaginarnos nosotros lo que tuvo que haber pasado por la mente, el corazón de esas mujeres. Seguramente el corazón casi se les salía de dolor al verlo allí sufriendo, al verlo ya desfigurado totalmente con todo lo que le habían hecho. Pero allí estaban, hermano, en pie de guerra esas mujeres. Y así nosotros debemos estar siempre parados en pie de guerra hasta las últimas consecuencias, hermano, siempre al lado de nuestro Señor. A pesar de las amenazas que haya a nuestro alrededor, debemos levantarnos valientemente y seguir adelante, que nada nos detenga en que nosotros podamos ser esos testigos del poder de Dios, y que sigamos testificando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas hasta el último momento. Allí estaban esas mujeres dando, de verdad, dando un testimonio de la fidelidad, de fidelidad al Señor. Y así nosotros debemos ser fieles, hermanos, siempre fieles al Señor, aún a pesar de las situaciones difíciles que se puedan poner a nuestro alrededor. Nosotros debemos ser fieles al Señor Jesucristo. No importa si hay amenazas, no importa si estamos pasando una situación difícil, hermanos, debemos ser valientes y debemos ser fieles con el Señor hasta las últimas consecuencias. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos vosotros. El 26 y el 27 dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, vemos que María, la madre de Jesús, no temió a la muchedumbre. Ella siguió a su hijo. Y estas otras dos le fueron siguiendo también allí, ¿no? Pero vemos una cosa, que de los 12 discípulos que él tenía, el que casi menos se hablaba de él fue el que le siguió. El más pequeño de todos los 12 fue el que lo siguió hasta el pie de la cruz. Porque Pedro lo siguió, pero cuando ya se dio cuenta que le había traicionado al Señor, Pedro se retiró de allí y se fue a refugiarse a donde llorar y lamentarse y acusarse de lo que había hecho, ¿no? Lo que había dicho. Y de los otros no se dice nada, si estuvieron o no estuvieron, o si estuvieron. Pero de Juan, ese estuvo allí. Desde el principio que lo llevaron, que lo tomaron prisionero, él estuvo ahí. Pero como era poco conocido, se infiltró entre la muchedumbre, no se fijaron en él, se fijaron solo en Pedro. Y él estuvo hasta lo último, hasta estaba en la cruz crucificado, allí estaba Juan. Por lo tanto, tenía una confianza, Jesús tenía esa confianza en Juan. ¿A quién le podía dejar a su madre ahí, no? Él no escogió a sus hermanos, porque también huyeron, no estuvieron allí los hermanos de Jesús. El único que estaba era Juan, ¿no? Y por eso a él le dio ese
ese legado de que cuidara a su madre, que velara por ella, ¿no? Ella quedaba ya sola, él, porque él era el hijo mayor, entonces ella quedaba sola. Por eso le dijo a él: he ahí tu madre. Quien dice que la cuidara como su verdadera madre, ¿no? Y a ella le dijo pues, que lo cuidara él, que lo quisiera él como su verdadero hijo, como su hijo, ¿no? Y por eso él desde ese momento la recibió en su casa. De los demás no se dice nada, qué hicieron con María, qué ayudaron a María, no se dice nada, ni los hermanos, nada. Solo Juan, que desde ahí la recibió hasta el tiempo de que, ha de ser hasta tiempo que murió María, porque no se sabe más de Juan. Solo se sabe después que estuvo preso en la isla, donde murió. Pero él ya murió ya avanzado en años, ¿no? Vemos que la fidelidad, Jesús premia la fidelidad. Ahí premió a, qué más bonito, qué más hermoso sería para Juan. Era el tutor de la madre de Jesús, ¿no? Entonces eso era lo más que él tuvo, ¿no? Ser el tutor de allí de María, no dejarla, no abandonarla, ¿no? Se sintió orgulloso por eso, ¿no? Fue un privilegio que tuvo Juan, que Jesús le dio a este muchacho, a este joven, porque él era el más joven, para que cuidara a su madre. No se la dio a los hermanos, no se lo dio a los otros, sino que se lo dio a él, porque él era responsable. Él también no tuvo miedo. No dice nada de Juan, pero él no tuvo miedo. Él estuvo viendo a su maestro hasta lo último, hasta que lo clavaron en la cruz, y ya estaba allí en la crucificado. Allí estaba Juan, ¿no? Allí estuvo Juan. Por eso él le dijo: he ahí tu madre, le dice, he ahí tu madre. Y desde ahí la cuidó, ¿no? Es bueno uno ser fiel, estar fiel hasta lo último, que el Señor está viendo tanto nuestros errores como también nuestra fidelidad, la está viendo, ¿no? Que no nos apartemos nosotros del camino del Señor. Eso debemos estar orando todos los días y pidiéndole al Señor que nos libre del día de mañana, quizás porque venga una turbación, una enfermedad, algo. Neguemos los favores de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús esté siempre con nosotros, en todo momento y a cada hora esté Él, sea Él nuestro galardón. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Buenos días para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Tremendo escenario estamos viendo hoy. Jesús allí en el Calvario, puestos allí en la cruz, sufriendo, como dice la palabra. Él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús estaba padeciendo, estaba cumpliendo el propósito por lo cual él había venido, y era de presentarse como el sacrificio perfecto para la expiación del pecado de la humanidad. El versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Sabemos que el Señor, pues, desde el principio tuvo el dominio total de esta situación en la que él estaba padeciendo. Desde que los soldados fueron allí, los alguaciles con la turba de la compañía para buscarle, él se presentó y dijo: yo soy. Y a medida que vemos los acontecimientos, vemos que Jesús siempre estuvo en dominio de todo esto para que se cumpliese la palabra que él mismo había dicho, que nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la ponía. Y aquí vemos el escritor, aquí Juan, hace énfasis y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo. O sea, Jesús sabía el momento que estaba pasando y sabía que ya la obra estaba hecha, que ya el sacrificio estaba consumado, y que
lo que él había venido, el propósito por lo cual él había venido, lo había ejecutado. Y cada una de las cosas que sucedieron alrededor de todo esto era cumplimiento de la palabra. No fue casualidad que los soldados allí echaron suerte sobre el manto del Señor. No fue casualidad todo lo que sucedió en medio de su caminar, en medio de su ministerio. Todo tenía un propósito. Y Jesús vio que ya todo estaba consumado, como dice ahí la palabra del Señor. Estaba realizado en la perfección por lo cual él había venido. Y dijo, para completar, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Esto aparece en el Salmos capítulo 69, verso 21, que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El escritor ahí de los Salmos habló esta palabra profética, mesiánica, acerca de Jesús. Y hay algo tremendo, hermano, que es difícil y es la sed. La sed produce un dolor, dicen los que han ido a guerra, a situaciones difíciles, que en medio de su sobrevivencia o supervivencia, ellos hablan y manifiestan que la sed es más fuerte. Esta necesidad se hace cada vez más intensa, que aún las mismas heridas que ellos puedan tener, que aún el agotamiento que ellos puedan sentir, que la sed llega a un momento en que duele. Y otros dicen también que el hambre duele. Bueno, este hermano cantante habla y dice hambre que duele. Y esta sed que sintió el Señor Jesús en medio de su dolor y de su padecimiento, no era una sed normal. Jesús había sido sacrificado, había sido puesto su cuerpo en una manera sobrenatural, allí expuesto a una condición física terrible. La posición allí en la cruz daba a entender que no era fácil lo que estaba pasando, y su condición allí en la cruz le daba esa necesidad, pues, de suplirla con un líquido que es importante en nuestras vidas, y es el agua. Y nosotros tenemos que entender que así como Jesús tuvo esa sed, nosotros tenemos que tener esa necesidad. El agua es símbolo de la palabra, que nosotros tengamos la necesidad de la palabra para que nuestro cuerpo, que muchas veces es puesto en sacrificio, nosotros lo rindamos allí al Señor. Y Jesús tuvo esta sed para que se cumpliese la palabra, y dice que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca para que se cumpliese la palabra. Todo esto, hermano, que sucedió allí en el Calvario no fueron meras casualidades, era el cumplimiento de la palabra allí en Jesús. Dice ahí que tenían allí este vinagre y empaparon allí el vinagre en una esponja y se lo acercaron a la boca. Y dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús sabía que ya todo estaba realizado y dijo, consumado es, consumada es mi obra, consumado es el pecado, consumado es el poder del diablo y de la muerte. Él se entregó, pero él dijo que volvería a tomar su vida. Y vemos más adelante cómo el Señor resucita con poder y gloria. Y dice ahí que él exclamó y dijo, consumado es. La obra había sido realizada a la perfección. Ayúdenos el Señor para que nosotros, hermanos, valoremos este sacrificio que Jesús hizo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que
aquel que pisoteare la sangre de Cristo, no queda más sacrificio para él, sino una horrenda expectación de juicio sobre su vida. Entonces, ayúdenos el Señor para que nosotros valoremos lo que hizo el Señor. Un sacrificio tan grande, más nadie lo va a hacer. Un sacrificio perfecto que hizo Jesús, siendo un hombre sin pecado, se hizo pecado por nuestra culpa. Siendo un hombre que vivió para agradar a Dios en la perfección de una vida, se hizo pecado. Y la Biblia dice que se humilló hasta la muerte para darnos vida a nosotros. Y dice que habiendo dicho consumado es, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En otro evangelio dice que clamó y dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Él sabía el momento en que iba a partir. Le entregó la vida a su Padre, dando a entender que ya todo estaba realizado. Cumplí con mi misión, cumplí con mi labor, y expiró. El versículo 31 dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Era cumplimiento de la palabra también. Dice ahí en una de las leyes que dejó escrita Moisés, que cuando alguno fuese colgado en un madero, que no dejarían que llegara la noche, sino que tenían que quitarlo de allí para que esa sangre que caía ahí no fuese para maldición de la tierra, la cual el Señor les daba. Y era el cumplimiento allí de la palabra del Señor. Y dice que ellos mismos, los que le expusieron al escarnio, los que le gritaron que le crucificaran, le pidieron a Pilato que le bajase de allí, le descolgase del madero, pues venía una ceremonia grande. Pero no era casualidad, era el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, cada día, hermanos, que pase, nosotros tenemos que vivir para Dios agradecido por este gran sacrificio que hizo Jesús para redimir nuestra culpa, nuestro pecado, y hoy tener entrada a la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Un saludo a todos los hermanos que están allí conectados. Dicen los textos del 32 al 35, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Gloria al Señor. Bueno, como venían diciendo mis hermanos anteriormente, estamos en una escena muy tremenda, muy conmovedora. Yo no sé si usted que está allí escuchando la exposición de la palabra del Señor puede sentir lo que nosotros estamos sintiendo aquí en la presencia del Señor. Y dice aquí estos textos que aquellos soldados vinieron porque habían sido enviados a quebrarle las piernas a estas personas que habían sido crucificadas con el propósito de quitarlos de allí. Pues al quebrarle las piernas a estas personas, dice que ya no podían sostener más su cuerpo y no podían respirar, y esto era una forma más rápida de que ellos muriesen. Y dice que estos soldados vinieron y quebraron las piernas a estos dos ladrones que habían sido crucificados con el Señor. Y me llama la atención, pues dice que a los dos les quebraron las piernas, y sabemos que uno de estos dos ladrones se arrepintió. Él fue el que uno de ellos le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A él también le tocó padecer por amor al Señor, no porque se arrepintió, entonces no le quebraron las piernas o no le tocó morir, también sufrió. He oído cristianos que dicen, bueno, no hace falta tanta religiosidad. Sabemos que ese ladrón que murió allí con el Señor nunca se congregó, nunca fue a un culto y también fue salvo, pero mire todo lo que también tuvo que padecer por causa del Señor. Le quebraron las piernas y allí murieron.
Y dice el 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estos soldados llegaron también allí a la presencia del Señor, pero con el propósito de quebrar las piernas del Señor. No sé con qué propósito te has acercado tú a la presencia del Señor. Quiera Dios que sea para adorar al Señor, para conocer más de su presencia, para entregarle tu vida al Señor. Estos soldados se acercaron, vinieron con el propósito de partirle las piernas al Señor, pero dice que lo consiguieron ya muerto. Se dieron cuenta de que el Señor ya estaba muerto y por esto no le quebraron las piernas. Aparentemente fue por ellos, por su juicio, ya ellos se dieron cuenta, pero sabemos que era cumplimiento de la palabra del Señor. Y dice el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Uno de estos soldados, dice en otro evangelio, que Pilato le había ordenado que se certificaran y estuvieran allí bien seguros de que el Señor estaba muerto. Y dice que es tremendo, pues que aunque le quebraron las piernas a los otros dos, al Señor no se las quebraron, pero le traspasaron su costado con una lanza. Y dice allí que al instante le salió sangre y agua. Era demostración del sacrificio del Señor. En la antigüedad, para purificación, para perdón de pecados, había que tener derramamiento de sangre. Aquí el Señor estaba derramando su sangre y también esta agua, símbolo de pureza. El Señor es el que nos purifica, es el que nos limpia. Cuando venimos al Señor, somos perdonados. Él te ha perdonado si has venido a la presencia del Señor y Él mismo te purifica. Así que tenemos que seguir adelante confiados en este sacrificio tan hermoso que el Señor ha hecho por nosotros. Y dice el 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan estaba allí presente en el momento que al Señor le traspasaron con esta lanza, estuvo presente en este momento difícil y él dice, yo doy testimonio, y el que da testimonio sabe que lo que dice es verdad mi testimonio. Él estaba convencido porque había visto y dice que da testimonio para que nosotros también creamos. Tenemos que creer que todo esto que se nos cuenta aquí en la palabra del Señor no es una historia de cualquier hombre, sino que es la verdad. Cristo murió por la humanidad y solo en Él nosotros encontramos el perdón de pecados y la purificación para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios le bendiga en esta mañana. Seguimos aquí el estudio de la palabra del Señor. Y el versículo 35 en adelante nos dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Todas las Escrituras se cumplieron en el Señor. Todo lo que se dijo del Mesías. Se cumplió que nacería en la aldea de Belén. Se cumplió que nacería no en un palacio, sino en un pesebre. Se cumplió que entraría manso y humilde, montado sobre un pollino, a Jerusalén. Se cumplió que sería vendido por 30 piezas de plata. Se cumplió que sería entregado en manos de gentiles para ser condenado a muerte. Se cumplieron las Escrituras cuando fue crucificado, cuando fue condenado a muerte. Se cumplieron las Escrituras cuando repartieron entre sí sus vestidos y sobre sus ropas echaron suerte. Se cumplió la palabra que no sería quebrado hueso suyo. Solían, cuando los condenados a muerte todavía estaban agonizando, le quebraban las piernas. Pero a Jesucristo no le quebraron las piernas, porque estaba escrito que no sería quebrado hueso suyo. Todo se cumplió. Mis amados hermanos, y la palabra de Dios
se seguirá cumpliendo. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras nunca pasarán. Así es que prepárate para encontrarte con Dios antes que sea demasiado tarde. El tiempo se acaba. Qué sacrificio más horrendo, la cruz. La gente le temía mucho a la condena en la cruz, porque su dolor se prolongaba, su muerte se alargaba, el dolor era increíble, a plena intemperie, bajo un sol incandescente. Yo no soy médico ni científico, pero he oído algunas narrativas de algunos que saben de eso, el dolor que pudo padecer Jesucristo a medida que la gangrena iba subiendo, consumiendo sus tejidos. Qué dolor terrible, no había dónde apoyarse. Si se apoyaba en los pies, ese era un dolor increíble. Si se apoyaba en las manos, tremendo dolor. Pero allí está, padeciendo. Tuvo tiempo para ahí, en vez de ocuparse de su propio dolor, en pensar en su madre, en recomendarle a Juan que se ocupara de ella. Es que el Señor está en todo. La mente de Él es infinita, nuestra mente es limitada, es finita, pero la mente del Señor es infinita. Y allí, estando en la cruz, mirando a su madre, le dijo: he ahí tu hijo, señalando a Juan. Y a Juan le dijo: he allí tu madre. Es posible que ya María, entrada en edad, no nos dice nada de José, cuándo murió, porque por supuesto, si tenía a su marido, debía estar con su marido, pero es posible que ya José no estuviese y Jesús le encargó el cuidado de su madre a Juan. Juan fue el único de los apóstoles que se mantuvo fiel hasta el final. Y cuando nosotros examinamos, no hemos dicho nada acerca del escritor, porque él no habló de sí mismo. Sin embargo, cuando nosotros examinamos los 4 evangelios, nos damos cuenta que el que más profundiza explicando sobre la vida de Jesús, sobre el significado de lo que quería decir, es el apóstol Juan. Su evangelio profundiza, avanza más allá en la vida de Jesús. ¿Por qué? Quizás por la comunión que tenía con el Señor, por el conocimiento que tenía de Él. Era el de más confianza. Cuando Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar, los apóstoles se acercaron a Juan y le dijeron: pregúntale quién es. ¿Por qué le preguntaron a Juan? Porque la relación de Juan con el Señor era más cercana, más de confianza. Bendito sea el Señor. Y yo quiero decirle que Dios quiere que esa comunión de nosotros con Él sea íntima. La Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los humildes. ¿Por qué mete aquí la humildad? Porque el Señor nos habla de la obediencia, de llevar el yugo. El yugo es la palabra, someterse a ella, aunque no nos guste ciertos dictámenes, debemos sujetarnos a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que tú tengas comunión con Él. Ahí está Juan. Se cumplieron las escrituras. Dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Por estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. El propósito de Dios, darse a conocer con nosotros. El propósito de la comunión con nosotros es que le conozcamos a profundidad. Fíjate, no nos dejó solos, sino que nos dio de su Espíritu Santo. Y nos dijo: no os dejaré huérfanos, os dejaré un consolador, el Espíritu de verdad. Porque Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y por allá dice el apóstol Pablo: ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu
Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino su propio espíritu? Pues el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios. Y Él viene sobre nosotros, nos llena de su presencia y a través de su presencia comenzamos a ser guiados, a enseñados. Nos enseña el Señor cómo conducirnos y en cuanto a la visión nos indica hacia dónde vamos, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Estamos en las manos de Dios. Recuerden, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El apóstol Juan dijo, yo lo vi y doy testimonio de ello y mi testimonio es verdadero. Da testimonio de Jesús, cuenta de su sacrificio, cuéntale a la gente lo que hizo el Señor por ellos, cómo murió, cómo el castigo que merecía la humanidad lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Cómo Él se puso en el lugar de nosotros para pagar el precio de nuestra salvación. El versículo 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos habla de un discípulo secreto. Mire, no hay regla sin excepción. Si usted no entiende esta situación, nunca va a entender la palabra, porque va a pensar que la palabra se contradice. Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre, que es mayor que los hombres. Los judíos habían acordado que si alguno decía que Jesús era alguien, algún profeta importante o el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga era lo que equivale en la Iglesia Católica a la excomulgación, lo que equivale a la Iglesia Evangélica al ser cortado de la iglesia. Eso puede suceder cuando la gente comete errores muy graves. Entonces la persona puede ser cortado de la comunión con la iglesia. El Señor dijo que al que remitiere los pecados le serán remitidos, pero al que se los retuviere le serán retenidos. Eso puede suceder cuando la gente es reincidente y vuelve a hacer lo malo y lo sigue haciendo y vive en lo malo y vive una doble vida, aparentando delante de los hombres que sí agrada a Dios, pero viviendo malamente en desobediencia de espaldas hacia el Señor. Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Juan dio testimonio de estas cosas. José de Arimatea, un discípulo secreto, ¿cómo es eso? Mire, el Señor necesita gente en todas partes. Y entre los judíos también tenía gente el Señor. Ellos guardaban su identidad. Ellos no se descubrían públicamente para no ser expulsados de la sinagoga. Y así trataban de influir. Fíjese, todos los discípulos están huidos. Se han escondido. ¿Dónde están los que publicaron abiertamente que si eran cristianos? Ellos debían estar allí. Y no solamente vivir para el Señor, sino hasta ir a la muerte con Él. Como dijo Pedro, a la muerte iré contigo. Pero Jesucristo le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y así lo hizo. Pedro negó al Señor. Pedro dijo palabras inadecuadas para que no le reconocieran como cristiano. Si hablas como ellos, le dijeron. Y él comenzó a maldecir, a escupir, a decir palabras obscenas. Y ahí cantó el gallo y se dio cuenta que lo que el Señor le dijo se cumplió. Lloró amargamente, se arrepintió, sí, pero el Señor conoce todas las cosas. Él conoce el futuro, Él conoce el presente,
Él conoce el pasado, todas las cosas están abiertas delante del Señor. José de Arimatea, un discípulo secreto. ¿Cuántos discípulos secretos hay por allí guardados? ¿Cuántas personas hay que creen en el Señor? ¿Cuántas personas hay que no están dentro de la congregación, que no están, pero son discípulos del Señor? El Señor los tiene como instrumento y a su debido momento ellos perderán el temor y se darán a conocer públicamente. Aquí era un momento más peligroso. Él podía traer represalias sobre su vida y sobre su familia, José de Arimatea. Pero él fue a Pilato, se enfrentó a Pilato y pidió el cuerpo del Señor y Pilato se lo concedió. Así que le entregaron el cuerpo para que él lo sepultara y así se lo llevó a su sepultura. La dejó especialmente para el Señor. No le dio a Dios lo que le sobraba, no lo enterró en cualquier parte, sino escogió un lugar especial, el que él tenía preparado para él. Bendito sea el Señor. Cuando tú hagas algo para el Señor, hazlo con buen criterio. Cuando hagas algo para el Señor, hazlo, llévale lo primero, lo que vale para ti, no lo que no sirve, no lo que no vale, sino lo que vale. Llévaselo al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras, y tomando pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultarlo entre los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Otro discípulo secreto, Nicodemo, aquel doctor de la ley que se acercó a Jesús de noche, allá en el capítulo 3 de Juan. Dice la Biblia que vino con especies aromáticas y envolvió el cuerpo del Señor en un lienzo con especies aromáticas, como es costumbre de los judíos. ¿Sabes tú que los judíos no sepultan a sus muertos en féretros? Ellos no usan féretros para sepultar a sus muertos. Sí, lo llevan al lugar, al cementerio, en el féretro. Pero cuando llegan al cementerio, lo envuelven en una túnica, en una sábana, podríamos llamarlo así, y lo meten en la tumba desnudo, envuelto en una túnica. Solamente allí, como dice la Biblia, el polvo vuelve al polvo. Desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo volveré al vientre de mi madre. Bendito sea el Señor. Desnudo me iré a la muerte. Así, mis amados hermanos, Jesucristo fue envuelto y enterrado conforme a las costumbres judías. Hubo gente que lo hizo, sus familiares estaban escondidos, sus discípulos estaban escondidos. Nadie estaba allí para reclamar la tumba por miedo a la represalia. Pero sí tenía el Señor. ¿Quién haría esas cosas? ¿Quién pediría el cuerpo? El Señor tiene la persona escogida para cada situación. Hay situaciones en las que nosotros no podemos desenvolvernos, nosotros explicamos la Escritura, pero hay gente dedicada al estudio, que traduce las lenguas, que coge cada etimología de cada palabra y nos las han desglosado en la Biblia. Esto era un rollo de pergamino entero, pero separaron la Biblia en capítulos, separaron la Biblia en versículos. A cada persona tiene Dios para una misión específica. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Dios tenía estos dos discípulos secretos para que se encargaran del cuerpo del Señor después de su muerte. Mis amados hermanos, lo enterraron, lo embalsamaron, lo envolvieron en una túnica y lo metieron al sepulcro.
La gente sabía dónde ir. Hasta el día de hoy nosotros guardamos esas costumbres de anualmente ir allá a la tumba de nuestros seres queridos, y entonces, aunque sea limpiar un poco la tumba, hoy ya no se usan tumbas en el suelo en la mayoría de los países, sino que son nichos donde se meten a los muertos y la gente suele ir allá. Pues igualmente las mujeres, cuando decidieron ir al sepulcro del Señor, sabían dónde estaba enterrado y fueron allá y encontraron la tumba vacía. Cuando nosotros vamos a Israel sabemos dónde está la tumba del Señor, pero cuando llegamos está abierta, está vacía, y un letrero en la puerta que dice: el que busca no está aquí, ha resucitado. Cristo vive, Cristo está en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Fíjate cómo José de Arimatea escogió un sepulcro nuevo. Ellos compraban la tierra donde iban a poner su sepulcro. Había un jardín allí, hermano, y allí enterró en una tumba donde nadie había sido puesto. Ningún muerto había todavía estrenado esa tumba, y la dejaron para el Señor. El versículo 42 dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Allí fue sepultado el Señor. Pero no duraría mucho. Aquel sepulcro serviría como señal para recuerdo a las generaciones futuras. Aquel sepulcro sería una señal de que Cristo está vivo, porque el sepulcro está vacío. Los sepulcros de los hombres famosos de la historia están allí en sus tierras. Está el sepulcro de los Césares romanos. Cuando tú vas a Roma, hay una zona donde vas y están todas las tumbas de los Césares romanos. Está la tumba de Lenin, el gran precursor del comunismo en Rusia, pero ahí está, en la ciudad que antes se llamaba Leningrado, ahora San Petersburgo. Allí está la tumba de Lenin. Cuando vas a China, allí está la tumba de Mao Zedong. Puedes visitar su sepulcro, pero cuando vas a Jerusalén, sí está la tumba de Jesucristo, pero está vacía. Su cuerpo no está allí. Jesucristo vive. Amigo, gracias por ese sacrificio de Cristo en el Calvario. Nosotros somos salvos hoy. Y tú, no sigas de espaldas hacia el Señor. Hoy, vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Entrégale tu vida. El Señor viene otra vez. Ya no viene para que le crucifiquen, ya no viene para que le bofeteen, ya no vienen para que le escupan. Esta vez viene con poder y gran gloria, con trompeta de Dios en su mano, para levantar a su pueblo, para llevarnos a la patria celestial. Así que hoy tienes la oportunidad de prepararte allí donde estás. Cierra tus ojos. Pon la mano en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo
mundo por haber venido a este a mundo pagar el precio de mi a pagar salvación. el precio de mi salvación. Señor, soy de Cristo. Señor, soy Lo de Cristo. publicaré al mundo Lo entero. publicaré al mundo entero. Que sepa el mundo Que sepa el mundo que soy de Cristo. que soy de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora te pido que me des vida nueva. Ahora te pido que me que des vida cambies mi nueva, vida. que cambies mi Que vida, operes en mí que operes en mí el milagro del nuevo el milagro del nacimiento. nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios En el mío. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV